diseñados para amar la importancia de la conectividad. Y hoy estamos en nuestra segunda sección acerca de cómo hemos sido diseñados para conectar y cuán importante es esto para nuestra sanidad. Quiero comenzar con el diseño divino. Ya hablamos del diseño divino para la madre y ahora vamos a hablar del diseño divino para el padre. Cómo Dios diseñó al padre para que pudiera conectar en la edad adulta. Dios diseñó al niño para crecer con mamá y papá. Recuerdo cuando era joven y soltera que mis amigas decían, yo solo quiero un hijo. A mí que Dios me dé un hijo nada más. Yo no quiero ningún hombre. Yo lo que quiero es un hijo. Y este es un deseo muy egoísta. Nosotros no podemos esperar tener solamente un hijo o querer solo un hijo, porque un hijo necesita una madre y un padre. En el diseño divino, todo hijo necesita un padre y una madre. ¿Y cuál es el rol del padre en ese diseño divino y en la necesidad de conectar? El padre introduce desafíos al hijo. El padre es el que da la fortaleza. El padre no le habla de una manera consentidora a un niño. Usted ve a la mamá hablando el mismo lenguaje que habla un niño y repitiendo las palabras en la deformidad como lo hace un niño. Pero un padre no. El padre ayuda al crecimiento del vocabulario del niño porque él no le habla en chiquito. Él no le habla así como consentidito. Él le habla como es, como debe ser. El papá es el que introduce la seguridad del hogar, la seguridad del soporte económico, la seguridad de protección, la seguridad de independencia y además el padre es el que nos da la identidad. El padre es el responsable del desarrollo de la identidad de sus hijos. Así que por diseño divino los padres tienen un gran rol que cumplir en el hogar. Él influye en áreas como la política, la economía, el manejo del dinero, la justicia y complementa la influencia materna en la fe y la visión de la vida. Él es el que juega, el que reta y la seguridad se transmite a través de sus juegos rudos. Cuando el padre lanza al hijo y lo recoge, cuando el padre le dice, lánzate que yo te agarro, eso es la forma en que un niño va experimentando fortaleza, seguridad, independencia, porque se siente seguro al lado de un padre. Cuando el padre está ausente, como lo dicen las estadísticas, 1 de cada 3 niños no tienen a su padre presente. A veces está presente en el hogar, pero está ausente porque no participa en la formación de su hijo. Entonces, cuando hay ausencia del padre, el mayor riesgo que tiene un niño es de perder su seguridad. El niño pierde su confianza y a veces pierde hasta su identidad. Hay mayor riesgo de pobreza, problemas emocionales, conductuales en el niño, más vulnerables al daño, más vulnerables a ser abusados, a ser maltratados, más vulnerabilidad a la delincuencia, a las adicciones, a las conductas sexuales riesgosas. Y cuando el padre está presente, entonces hay mayor rendimiento académico. Es muy común ver que en un hogar, cuando existe la ruptura o un divorcio, los niños empiezan a disminuir en sus capacidades educativas, en su rendimiento académico. Y tiene que ver por qué no está el papá. Eso los llena de preocupación, de ansiedad, de dolor por su ausencia. Y eso no es fácilmente manejado por los niños. Dentro del diseño divino, cuando la madre sale embarazada y ella empieza su cambio hormonal, el papá también. Nosotros hemos pensado que solamente la mamá que está llevando un bebé en el vientre, que tiene la placenta formando muchas hormonas, es la única que tiene hormonas diferentes, pero el padre también tiene hormonas diferentes durante el embarazo de la esposa. ¿Y qué hormonas pueden aparecer en el hombre? Hay estudios que han demostrado que los hombres, cuando está en espera de que su mujer dé a luz,
te liberan una sustancia que se llama vasopresina. Y la vasopresina es la hormona de la fidelidad. Esta hormona disminuye el impulso explorador del hombre y fortalece el compromiso. ¿Qué hace un hombre entonces durante el embarazo de su esposa? Está más comprometido a cuidarla, a ser protector, a ser proveedor y a serle fiel. Hay hombres que durante el embarazo de sus esposas son infieles. Eso ha pasado, pero es menos probable en esa época. La mayor probabilidad es de que ese esposo sea fiel porque está comprometido. Pero hay algo más. Los hombres solteros mueren más jóvenes que los hombres casados. ¿Por qué? Porque el hombre que está casado y tiene hijos tiene un alto sentido de responsabilidad por la salud de su cuerpo. Así que él se preocupa. Y recuerdo mucho una historia de un paciente que llegó a mi consulta hace muchos años. Y era un hombre grueso, tenía sobrepeso y era joven. Y él llega a mi consulta y me dice, yo vengo no porque tenga algún problema de salud, no al menos que yo sepa, pero yo vengo porque mi esposa acaba de salir embarazada y me estoy dando cuenta que ahora yo quiero ver a ese hijo crecer, quiero ver a ese hijo graduarse, quiero ver a ese hijo casarse y también quiero ver a mis nietos. Entonces, ahora estoy siendo consciente que debo comenzar a cuidar mi cuerpo desde ya. Y esto es así. El hombre empieza a ser consciente de que debe cuidarse cuando está adquiriendo una responsabilidad de matrimonio o va a ser padre. Esos son los momentos en que él dice, yo quiero vivir más tiempo, yo necesito ser fuerte, necesito vivir y poder disfrutar lo que la vida me va a traer. Así que los hombres, cuando no terminan solos en la vida, generalmente mueren más temprano. Hasta 17 años menos viven que un hombre casado. Así que eso es parte del diseño divino para el hombre. Ahora, quería hablarles de si el diseño divino no se dio en mi vida, si no pude tener, así como Dios lo había planeado, una mamá que me amara, que me amamantara, que me cuidara y me protegiera, un padre presente que me da identidad, que me protege, que me cuida. Si eso no fue parte de lo que yo pude vivir en mi infancia y no desarrollé habilidades de confiar, de apego, de conectar con la gente, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo, cómo en ese diseño divino el Señor también ha dispuesto un plan para poder ayudarme a conectar a pesar de no tener esas herramientas que necesitaba desde el momento de mi nacimiento? Y quiero comenzar con una cita, y está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esta fue una oración hecha por Pablo. Y Pablo estaba teniendo un problema de salud. Había orado ya varias veces. Le había pedido a Dios que le ayudara con esa debilidad física. Pero el Señor le dijo, basta ya, basta con mi gracia. Mi gracia porque esa gracia es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Dios todavía tiene poder para ayudarnos en nuestra debilidad a poder aprender, a conectar, a tener apego, a volver a renacer, a volver a ser reparentados, pero esta vez por nuestro Padre Celestial. Por eso Él se pone títulos que son muy cercanos y familiares para nosotros. ¿Cuáles son los títulos que Dios usa? Padre, Abba Padre, Hijo, Hermano, ¿sí? Rey, el cónyuge, el esposo. Él asume esos roles cuando nosotros nos necesitamos.
Necesito el esposo presente, no lo tengo. Él es mi esposo. Necesito un padre, no lo tuve. Él es mi padre o puede ser mi madre. Necesito un hermano mayor. Él es mi hermano mayor. Así que Dios se pone los títulos que nosotros necesitamos y nos ayuda a fortalecernos en nuestra debilidad, porque ese poder se fortalece en mi debilidad y me hace nuevo, me da una experiencia nueva de reparentarme y de darme lo que yo no tuve en mi infancia, pero que me ayuda a aprender, ya sea en la edad adulta o en la edad o en la adolescencia, en la juventud, a aprender a conectar, a volver a confiar. Entonces la debilidad se puede convertir en nuestra sanidad. La palabra que Pablo usa en 2 Corintios 12:9 es infirmities, debilidad. En inglés proviene de infirmities en inglés y en griego es astheneia, que literalmente significa debilidad. Este término puede aplicarse no solo a enfermedad física, sino también a las heridas emocionales y a las heridas psicológicas que arrastramos desde la infancia cuando no cumplimos el diseño divino. El Señor entonces viene a sanar esa herida, incluyendo daños causados por una crianza deficiente o por una crianza ausente, donde no tuvimos la presencia de algunos de estos progenitores. Y por eso Dios nos ha escrito varias cartas y mensajes hermosos como, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Qué hermosa promesa. Aunque no tengamos nuestros padres con nosotros, el Señor nos ha dicho que Él nos puede adoptar. Qué hermoso ser adoptados por un Padre Celestial. ¿Usted no ha escuchado historias maravillosas de niños que nacen en países en guerra, en países pobres, y de repente viene un artista de Hollywood y lo adopta, y uno piensa, wow, le fue mejor que si hubiera sido crecido por la mamá o el papá que tenían, ¿sí? O si hubiera seguido viviendo allí donde estaba. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos da una experiencia superior, una experiencia diferente, como que si fuéramos los hijos de un gran rey conocido, un gran magnate que tiene todo el poder para sanarnos. Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que Él puede reparentarnos porque Él nos ha dicho que donde hubo abandono, Dios ofrece adopción. Cuando solo Dios puede recriar y sanar a través de su espíritu. Donde hubo heridas, Dios ofrece restauración. Y donde hubo carencias, Dios provee plenitud, ¿sí? Así que la gracia de Dios sana lo que la infancia ha podido dañar. Una mente renovada. Entonces, ¿cómo sería una mente renovada? Una mente renovada es cuando la biología y la historia no tiene la última palabra. Es cuando nosotros empezamos a desarrollar ya grandes, nuevamente, un patrón de apego. Aunque estos patrones se forman en la infancia, entonces en la edad adulta podemos desarrollarlo. El autor de la teoría del apego llegó a decir que era imposible que nosotros pudiéramos desarrollar apego si no lo habíamos aprendido en los primeros años de vida. Pero hoy en día la psicología está diciendo que podemos volver a aprender a sentir el apego, volver a conectar. Pero lo comenzamos en una experiencia humana donde Dios utiliza personas, discípulos, para hacer ese trabajo hermoso. Así que esos patrones de apego que se forman en el sistema límbico, en lo más profundo del cerebro límbico, pueden volver otra vez a recrearse y es la corteza cerebral la que puede influir en la amígdala para que no vivamos a la defensiva, defendiéndonos de todo, defendiéndonos o viviendo en amenaza constante, porque la corteza empieza a enseñarme y a decirme, it's okay, todo va a estar bien, tranquila, yo estoy contigo, yo soy tu papá,
Yo soy ahora tu madre que no tuviste. La mente puede enseñar al corazón a confiar, a vincularse, a amar. Entonces, volvemos a ser transformados, y aquí vuelve Pablo y nos dice en Romanos 12:2, transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Podemos ser reformados, podemos ser transformados cuando empezamos a entender cómo fue que Dios nos diseñó. Y en vez de entonces de decir, ¿por qué Dios permitió que esto me pasara en la infancia? ¿Por qué Dios no permitió que mi papá se quedara? ¿Por qué Dios permitió que mi mamá desapareciera o muriera o algo pasara? Cuando empezamos a mirar el diseño divino nos damos cuenta que Dios hizo todo para que nosotros pudiéramos ser sanos emocionalmente. Ese fue su diseño. Pero en este mundo de pecado, nosotros perdemos ese diseño y lo perdemos pero podemos volver a recuperarlos. Y como estamos diciendo, ¿verdad? Donde la biología ya no tiene la última palabra, sino que Dios puede renovar nuestra mente a través del entendimiento de cuál ha sido su diseño y su plan de sanidad y salvación para nosotros. Así que donde hubo abandono, Dios ofrece adopción. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, todos somos ¿qué? Adoptados por Dios. Hemos sido adoptados por Él. Ya no somos esclavos. ¿Esclavos de qué? De esos pensamientos, de la amenaza, de vivir a la defensiva constante, de no confiar, de no aprender a confiar. Entonces el Señor nos dice, no, vamos, quiero que sepas que yo soy tu padre y por esta adopción me puedes llamar papá. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de mi paz, de nuestra paz, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios, en esa distorsión de este mundo de pecado, decide hacer el trabajo de una familia. Y entonces Él como padre manda a su hijo. Su hijo es arrebatado, es mal juzgado, es traicionado, es abofeteado, es desnudado, es avergonzado y es colgado en una cruz para poder identificarse contigo y conmigo en nuestro dolor. Así que Jesús, nuestro hermano, el Hijo de Dios, que se representa como hijo aún siendo Dios, viene a este mundo para vivir nuestro mismo dolor. Y a través de su dolor, como dice Isaías 53:5, a través del castigo que él recibe, ¿qué recibo yo? La paz. Él recibe la llaga y yo ¿qué recibo? La sanidad. Así que Dios vino a hacer ese trabajo por ti y por mí para que nosotros pudiéramos aprender nuevamente a conectar. Así que donde hubo carencias, Dios también provee plenitud. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. ¿Qué hay del lado de Dios? Delicias, delicias de su diestra para siempre. Así que Dios quiere que nosotros volvamos a desarrollar esos patrones de apego, de confianza, a través de esa adopción que Él hace con nosotros, a través de esa reparentalización que hace con nosotros. Y la corteza empieza a influir en la amígdala, y de la amígdala que estaba hacia la defensiva y que no podía conectar, empieza a achicarse y la corteza empieza a crecer y empiezo a tener confianza y empiezo a tener esperanza y empiezo a tener dominio propio y ya no hablo palabras que hieren, ya no repelo a la gente que está a mi alrededor porque no tuve apego en mi infancia. Ya empiezo a conectar y somos transformados nuevamente por esa renovación de nuestro entendimiento. Quiero dejarles en esta segunda parte, dejarles algunas citas para que las puedan leer y meditar en sus hogares.
Isaías 49:15, Números 11:12, y ahí representa a la madre que amamanta, a la partera, Salmo 22:8 al 10, una mujer que da luz, Isaías 42:14, una mujer que está sola, Isaías 54, una gallina que protege a sus polluelos, Mateo 23:37. A menudo cuando la mente está enferma, la carga de dolor se alivia mediante un acto de bondad. La simpatía y el amor que se manifiestan hacia el que sufre son a menudo como bálsamo sobre una herida. Que el Señor te bendiga y te ayude. Esta fue nuestra parte final, esta fue nuestra segunda parte, ya la parte final de la conectividad. Recuerden, necesitamos estar acompañados. No es bueno que el hombre esté solo. Y recuerda, tú eres necesario para la sanidad de una persona. Si esa persona está enferma, llena de dolor, llena de una carga, de una maleta inmensa en su espalda, pero tú te acercas con bondad, con un acto de cercanía, con ese toque de confianza y le das simpatía, expresas tu amor, el que sufre a menudo recibe un bálsamo. Que el Señor te permita ser el bálsamo para aquellos que te rodean.